preciosa. Adiós, bebé. ¡Qué linda! ¿Pero qué le decís a Fabiola? No, pará. Es Milagros, no te zarpes, ¿eh? ¿Qué va a ser Milagros? Es Fabiola. A ver, pará. ¡Fabiola! ¡Milagro! ¿Qué? ¡Es el pollo sobrero! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hoy ya está en nuestros estudios, vamos a conversar con él en un ratito. Vamos a hablar con Pablo Yonto, periodista. Como periodista cubrió el juicio a las juntas militares en 1985. Como abogado acompaña hoy los juicios de lesa humanidad y nos va a contar justamente ante el suceso que está generando esta película y ante la discusión que se multiplica en los hogares, en los cines, en las puertas de los cines sobre aquel juicio que proyecta sobre la realidad de hoy. Otro lujo que nos vamos a dar en la noche del martes de C5N. Pero hablemos de economía antes y de un problema de primer orden y de máxima urgencia. Una inflación que se muerde la cola. La semana que cerró ayer, 17 de octubre, fue otra semana de fuertes aumentos de precios. Hay relevamientos, mediciones de todo tipo, pero una de las que yo sigo habitualmente es la que hace el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO, que orienta a Andrés Aciaín. No es un estudio vinculado a ningún fondo de inversión, no es un banco, no tiene que ver con la Citi. Ustedes lo han visto, Aciaín, cantidad de veces aquí en los estudios de C5N. La semana que cerró ayer, los 7 días que cerraron ayer, marcaron un 2,1% de aumento en los supermercados. El relevamiento que hace el CESO es un relevamiento de miles de precios en todos los grandes supermercados que informan online. Una técnica llamada scrapping que hacen también algunas consultoras de la Citi. Pero fíjense el aumento que hay entre el ritmo inflacionario de la semana anterior y esta. Es cierto que en el mes de septiembre, al final la inflación fue algo menor a la de agosto, pero fue un 6,2%, que es una catástrofe, es un desastre para los ingresos y que completa un trimestre demoledor. Bueno, lo que marca este informe es que esta última semana eso se aceleró. Fíjense, porque ya había habido en semanas anteriores guarismos cercanos al 2% semanal y empieza a ser el piso de la nominalidad. Por eso digo que es un problema de primer orden, no solamente para la economía, sino también para la política. Hubo reuniones reservadas que ahora vamos a contar, pero hay también mediciones de humor social que empiezan a decirle al superministro Sergio Massa que su tiempo se agota, o por lo menos que empieza a agotarse. Por eso es que llegó de Washington y el domingo ya empezó a anticipar los anuncios de alivio de esta semana, que en realidad son una compensación de ese masazo, de ese cimbronazo de los últimos 3 meses. Fíjense, esto que van a ver ahora es una medición de humor social que hace la consultora de Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez es un politólogo que asesoró a Axel Kicillof en su campaña para ser gobernador, junto con P4Q, que es la consultora del ex viceministro de Economía de Kicillof, Emanuel Álvarez Agis. Hicieron preguntas a un universo de encuestados que tienen que ver con la inflación y con las perspectivas políticas. Primero, ¿su poder adquisitivo se mantuvo, cayó o se incrementó? Bueno, se incrementó, está clarísimo que es menor al 10% de las respuestas. El se mantuvo, apenas abarca una quinta parte, y 3 de cada 4 dicen que disminuyó. Claro, esto tiñe mucho la percepción respecto a la situación económica, que es la siguiente pregunta de las que seleccionamos que hicieron en este estudio. ¿Cómo evalúan la situación económica? Bueno, un 83% como mala. Ese 83% incluye los que la ven muy mal, que es la mitad de la gente,
y los que la ven mal, que es 1 de cada 3. Solamente un 15% considera que esta situación es buena, tampoco descubrieron la pólvora con esto, pero marca la gravedad en términos políticos de cómo se traduce ese fenómeno económico. ¿Cuál es la eficacia de la política inflacionaria del gobierno hasta ahora? Un gobierno que tuvo 5 secretarios de comercio y que además tiene la particularidad de avisar cada vez que está a punto de tomar una medida para frenar la inflación, cosa de que todos se apuren a remarcar antes de que eso pase. Como pasa ahora con los precios justos. ¿Es eficaz, preguntó este informe, la política antiinflacionaria? Un arrollador 63% dice que no, un 15% que no sabe y solo 1 de cada 5 cree que está en el camino correcto. Esto es algo que mejoró frente a la medición anterior, porque claro, en la anterior estaba todavía el envión inicial de Sergio Massa. Pero, ¿qué es lo que mira Massa? Esta última pregunta que seleccioné, que me parece muy interesante. A Rodo, nuestro productor ejecutivo, lo sorprendió el resultado porque, claro, hay tal desorientación, es tal el knockout que genera el incremento, que cuando le preguntan quién puede resolver esta crisis, todavía figura, aún de manera muy fragmentaria y con un muy alto porcentaje de ninguno, todavía aparece con 1 de cada 3 el gobierno del Frente de Todos. Claro, está muy fresca todavía la memoria de lo que hizo la oposición de Juntos por el Cambio con la inflación. La hicieron subir un escalón violentamente, en un momento en el que no había ni la pandemia, ni la guerra, ni todos los factores globales que hoy empujan hacia arriba la inflación. Recibieron una inflación del 25 y entregaron una del 55 anual. Pero eso se dio especialmente en los 2 últimos años, que fueron los de más ajuste, tanto fiscal como monetario, en los cuales subió del 30 al 50 y del 50 al 55. Bueno, ahora estamos en el 100, es otro cantar. Como dice Agis, no es lo mismo 4 veces 25 que 100 para la economía, porque 100% anual implica un deterioro de toda forma de planificación que, bueno, resulta desgarradora para los ingresos, pero también para cualquier actividad económica que se quiera emprender. El que gana es el Estado, claro, que ajusta como loco a caballo de esta inflación para beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Acá, en esta placa, en este resquicio, es donde Massa ve su oportunidad. Sergio Massa tiene como plan bajar esta inflación del 6-7% mensual al 4% mensual, pongamos, para marzo, y poder exhibir eso como un éxito. Si bien estaríamos de vuelta en el punto en el que empezó este gobierno, en términos de inflación anual, bueno, para él bajarla así en 6-7 meses, en 9 meses, sería un logro que permitiría catapultarlo a una candidatura presidencial. Esa es la especulación, pero, claro, por ahora corre de atrás, porque el anuncio de hoy, por ejemplo, de la actualización del mínimo imponible de ganancias, es simplemente actualizarlo por inflación. Pagaba al principio de este gobierno 1 de cada 10 empleados, los que mejor ganan, impuesto a las ganancias, y ahora, después de esta adecuación, va a pagarlo también 1 de cada 10 empleados. Si no lo hacía, se disparaba al 25%, porque así de vertiginoso es ese 100% de inflación, que si uno no tiene actualización en 4 meses, pasa de ganar bien a ganar mal, y que también lo puede hacer pasar de no pagar ganancias a pagar ganancias. Esto preocupaba especialmente a esa élite de sindicalistas que ya están despreocupados por la suerte de una franja más baja de trabajadores, pero que sí quieren que la que antes se llamaba aristocracia obrera, que los que mejor ganan, no tengan descuentos por ganancias que les generen un mal humor a fin de mes. Bueno, claro, es un alivio que no es alivio, es como el bono para los sectores más bajos, que viene también a correr de atrás, una inflación que en el caso de los alimentos pega más fuerte que en ningún otro lado, y que además tiene un problema estructural. El problema es que este gobierno sigue viendo a la inflación con un enfoque ortodoxo. Lo que desplegó Sergio Massa desde el principio, si bien ahora se habla de plan de estabilización y demás, algo incompatible con el propio programa del fondo, porque el programa del fondo es lo que va a fogonear la inflación
en los próximos meses. Los aumentos de tarifas, el aumento del dólar al ritmo de la inflación, los recortes de subsidios al transporte que hacen subir el boleto, los recortes de toda forma de prestación social que a su vez van a frenar la economía. Bueno, el gobierno tiene un enfoque ortodoxo que soslaya que la inflación también es un problema de economía política. Una puja, una disputa que se expresa en la forma de una disputa precios y salarios, pero que en realidad esconde una disputa entre ganancias y salarios. Y lo que se puso muy de manifiesto en estos 3 meses es que esa puja entre ganancias y salarios está más vigente que nunca. Volvió a desatarse desenfrenada, con aumentos de precio de los alimentos que se dan a caballo de grandes márgenes de ganancias que nosotros hemos exhibido acá, a partir de los propios balances de las grandes empresas que cotizan en bolsa y muestran sus rentabilidades allí. Hay un estudio interesante que salió ayer también del CELAG, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, lo hizo Mariana Dondo, que muestra en estos últimos 3 meses lo que subieron determinados productos de la canasta más elemental y el dólar blue. ¿Se acuerdan que antes de la salida intempestiva de Martín Guzmán, el dólar blue valía 230, 240 pesos? Subió un 30% al escalón de los 300. Hoy cerró 290, pero subió 3 pesos y los financieros están arriba de 300. ¿Qué decís que subió más en estos últimos 3 meses? ¿La cebolla o el blue? ¿Qué decís que subió más? ¿Los pañales o el blue? El blue, ¿no? Mirá. El azúcar es la línea amarilla. El verde es el dólar blue. El dólar blue se dispara inicialmente. Ahí al costado lo que tenés es un número índice. O sea, si era 100 en junio, está a 130 hoy. Y el azúcar, que al principio sigue al blue, después sigue de largo. 70% le clavó desde la salida de Guzmán. Sigamos, pañales. Los pañales cotizaron al dólar blue directo, literal, como dice mi hijo. Como pasa con las drogas. Las drogas, ustedes se sorprenderán por la referencia, cotizan al dólar blue. Entonces, cuando aumenta el dólar blue, inmediatamente en esos chats de Telegram que algunos conductores han descubierto recientemente, rápidamente se actualizan las listas de precios. Bueno, con el pañal pasó eso. Se actualizó incluso a la saga, pero al dólar blue textual. Los fideos secos venían subiendo por abajo del blue, pero a fines de agosto ya le ganaron la carrera, están 35 arriba. Y tengo más productos, porque hizo 9 comparaciones que son todas así de elocuentes. Fíjate, la papa es este amarillo, 60% le clavó. Está bien, son precios estacionales en algunos casos, que después suben, bajan, en el caso de los vegetales, pero los pañales no bajan. Los huevos también acompañaron al blue. Y fíjate la cebolla. Lo de la cebolla es impresionante. Hubo que cambiar la escala del gráfico, para mostrar cuánto más subió la cebolla que el dólar blue. Un problema de verdad, de primer orden. Estamos hablando de productos de los más básicos. Ni cebolla ya. Mirá, la tercera tanda también te va a sorprender. El aceite de girasol lo producen 3, 4 empresas. Acá no hay que hacer una asamblea para discutir los precios. Hay que discutirlos con las grandes cerealeras y grandes procesadoras de granos que fueron beneficiarias de una mega transferencia de guita a caballo del dólar soja. 300.000 millones de pesos representó esa mega transferencia de todos nosotros a un puñado de empresas multinacionales que dominan nuestro comercio exterior. Bueno, el aceite, 50% arriba, muy por encima del blue. La lavandina también, el yogur firme también, y acá también estoy hablando de un puñado de empresas, en el caso de las lácteas, ¿no? Empresas que ustedes conocen porque, como les digo, ya hemos mostrado sus márgenes de rentabilidad récord en los balances trimestrales que entregaron a la Bolsa de Comercio. Bueno,
siempre lo que se ve es la paja en el ojo ajeno. Lo que todo el mundo piensa cuando un gobierno habla de ajuste es lo van a ajustar al otro. Y la imagen que construyen quienes reivindican el ajuste como práctica permanente de combate a toda forma de inestabilidad y como única forma, además de combate, es que el planero es el otro. Las empresas nunca se ven como beneficiarias de grandes subsidios. Por eso me pareció interesante traerles, por eso y por cómo acabamos de subsidiar a no solamente este puñado de grandes exportadoras y graneleras, sino también a un universo acotado de productores de soja que tenían acopiados los granos en sus silobolsas y que después de extorsionar, como dijo, no es una palabra mía, como dijo el propio presidente de la Nación, durante meses al gobierno obtuvieron lo que querían, esa mega transferencia del dólar soja. Me pareció interesante compartir con ustedes este informe que preparó especialmente el grupo de economistas rosarinos que muchas veces les cito aquí, que es MATE, el Mirador de la Actualidad y el Trabajo, el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía, un grupo que conduce Sergio Arelovich, pero que integra muy buenos economistas y economistas de Rosario, otros especialistas, contadores, especialistas en lectura de balances internacionales y demás, gente que ha seguido muy de cerca el caso Vicentín, por ejemplo, por hablar de otro gran fallido de este gobierno que podría habernos ayudado mucho a combatir la inflación y el impacto de la guerra por estos meses. Lo que hicieron ellos fue agarrar la encuesta de grandes empresas del INDEC, la ENGE, la encuesta de grandes empresas que se hace sobre las 500 mayores empresas del país que no son ni bancos ni agropecuarias, y midieron cuánto de sus ganancias está explicado por subsidios contenidos en el presupuesto. Te vas a sorprender porque uno no tiene la imagen del plan. Cuando le dicen a alguien planero, uno no tiene la imagen de un Luis Pagani, por ejemplo, por hablar del el jefe de Arcor, que es una de las empresas que incrementó más sus márgenes y que hace un mes atrás estuvo reunido con el presidente a solas en la Quinta de Olivos. Fíjense, de estas 500 grandes empresas, acá lo que ves es cuánto de sus ganancias está explicado. El otro gráfico, el que no tiene la rebaja de aportes. ¿El otro era sin rebaja de aportes? Bueno, claro, este incluye la rebaja de contribuciones patronales. El otro, vamos a empezar con ese, que tiene mal el título, pero no importa, es el que especifica cuánto de la ganancia está explicado por subsidios contenidos en el presupuesto. Fíjense, en los primeros años 2000 era muy poco, era alrededor de un 5%. Es esta línea baja que se ve ahí, ¿no? Bueno, esa subidita es la crisis de 2008-2009. Ahí empiezan los subsidios a los sectores económicos a explicar cerca de un 15% de sus ganancias. Eso baja nuevamente hasta 2012 y se incrementa fuertemente hasta 2015, sigue incrementándose después durante el gobierno de Mauricio Macri, llega a este pico en 2016. En ese momento, un 40% de las ganancias del promedio de las 500 mayores empresas de la Argentina está explicada por subsidios. Subsidios estatales que nunca se tocan. Y esto incluye desde subsidios por rebaja específica de impuestos en planes especiales, contribuciones para el pago de salarios, rebaja especial de aportes patronales en algunos casos, pero después baja eso hacia 2017-2018 y vuelve a subir con la pandemia. Repito, no ver esta discusión de la inflación como un problema de economía política inhibe al gobierno de tener esta herramienta sobre la mesa. En situaciones, por ejemplo, como el desayuno que tuvo ayer el presidente con algunos asesores junto a Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA y de la COPAL, preside las dos entidades, Funes de Rioja. Funes de Rioja, como decían mis compañeros, se resiste a cualquier forma de intervención del Estado sobre los precios. También se resiste a la intervención del Estado sobre el mercado laboral.
para él y tiene una trayectoria de vida detrás de esto. Ambas cosas deberían estar libradas al estricto arbitrio del mercado. El otro gráfico muestra esto mismo, pero incluyendo en la barrita amarilla la reducción de aportes patronales que dispuso Cavallo en el 93. Entonces ahí tenés que, si contás eso, que los empresarios ya dan por hecho que los aportes patronales son los que dejó Cavallo. Pero si uno calculara a lo largo del tiempo cómo era antes un sistema que se financiaba mejor, el sistema previsional, con aportes más altos, que bajaron porque dijeron así vamos a bajar el desempleo. Mentira, Cavallo lo disparó al 21%. Bueno, en ese caso, en 2016 el pico es del 60%. Y fíjense, en 2020, con un gobierno peronista, las ganancias empresarias estuvieron subsidiadas en un 50%. Bueno, Copal y la UIA, Daniel Funes de Rioja, en definitiva, las grandes empresas de alimentos, se resisten a las etiquetas con los precios. Se resiste también al etiquetado frontal que advierte sobre el exceso de grasas y azúcares, digamos, también por la misma razón, respecto de la intervención del Estado, en este caso dándole información. Un liberal debería estar de acuerdo con un etiquetado frontal porque le da información al consumidor y se supone que el consumidor tiene información perfecta en los modelos que mencionaban a mí en la facultad. Una utopía, pero es eso lo que en general presuponen los economistas. Bueno, Funes de Rioja le dijo al presidente que no se puede hacer así de pronto, que no se puede hacer tampoco así de pronto el programa Precios Justos, que el gobierno quiere que dure 90 días, incluso más, que quiere que tenga una cantidad importante de productos y primeras marcas, como era el esquema inicial de precios cuidados de Augusto Costa. Pero, mientras tanto, avala ese sector de la economía el enfoque ortodoxo de Sergio Massa para bajar la inflación. Se vio en el coloquio de ideas la semana pasada, hubo voces de empresarios muy importantes como Marcos Bulgeroni diciendo estamos mucho mejor que cuando asumió Sergio Massa. Y esa también es la rendija que ve el superministro plenipotenciario para colar su candidatura presidencial el año que viene. Diga lo que diga en público ante las cámaras. Pero los problemas del enfoque ortodoxo, o sea, ajustar para frenar la inflación, son dos. Uno es que no funciona, ¿no? Como decíamos, Macri ajustó a lo loco, tuvo una inflación récord en 30 años. Ahora tenemos una inflación récord en 40. El segundo problema del enfoque ortodoxo es que cada vez le piden más. Como le pasó a Grecia en su experiencia agónica con el Fondo Monetario. 10 años de ajuste, 25% de caída del Producto Bruto, un 10% de la población abandonó el país. Bueno, el ajuste que hay contenido en el presupuesto es muy severo, pero le van a pedir más. Fíjate, este es el rubro más cuantioso, las prestaciones sociales. En pesos constantes del año que viene, le están recortando las prestaciones sociales 1,5 billones de pesos. Fíjate, tenemos en el montón más grande, en el rojo, tenemos las prestaciones de la seguridad social. Dentro de ahí, por ejemplo, está la tarjeta alimentar, que se comprime un 24% en términos reales en el presupuesto. Tenemos en las del medio, en las amarillas, a las asignaciones familiares. La AUH y el salario familiar se ajustan un 15% en términos reales, con la inflación que presupone el presupuesto. Puede ser más. Si es más, va a ser peor el ajuste. Pero si es el que dice Massa, es del 15%. Esto es dato de la Oficina del Presupuesto del Congreso, súper seria y también insospechable de cualquier atisbo de oposición, de macrismo, lo que sea. En este rubro también está incluido el ajuste del plan Progresar, 23% abajo. Claro, la asignación por hijo, el salario familiar, se actualizan en función de la inflación, indirectamente, sea por el salario mínimo, sea por la inflación, por su índice propio. Ahora, lo que prevé este presupuesto, por ejemplo, es que no va a haber pagos extra el año que viene, de ningún tipo. Y esto es lo que exige el fondo que se cumpla a rajatabla.
Massa estuvo al pasar con Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva había recibido a solas a la ministra Batakis en su breve interregno del mes de julio. Con Batakis, a diferencia de con Massa, Kristalina estuvo como 40 minutos a solas. Y ahí se dio un diálogo inquietante. Inquietante. La jefa del Fondo Monetario le dijo en un momento a la entonces ministra: las jubilaciones tienen que ser para los más vulnerables. La ministra, había una intérprete allí, y la ministra le dice: bueno, estamos de acuerdo en eso. Kristalina sonríe, como nerviosa, diciendo: ah, sí, estamos de acuerdo. Y ahí la ministra termina de escuchar la traducción. Lo que había dicho Georgieva es: las jubilaciones tienen que ser solo para los más vulnerables. Y este es el espíritu que deja leer el informe de 109 páginas del Fondo Monetario, el Staff Report que acompañó la aprobación de las metas del segundo trimestre, donde el fondo habla abiertamente de una reforma previsional que imagina va a ser el próximo gobierno, pero que por las dudas ya le va exigiendo al del Frente de Todos. Massa estuvo toda la semana pasada en Washington. Este encuentro fue al pasar, no fue un encuentro tan prolongado, pero Kristalina le transmitió un mensaje. La jefa del Fondo Monetario cree que la quieren voltear. Le dijo: a mí me quieren correr de acá por mis convicciones humanistas, porque soy amiga del Papa, porque soy feminista. No me quieren acá. Y la forma de voltearme es que se caiga el acuerdo con Argentina. Se sabe, por supuesto, que hay internas en el Fondo Monetario también y que hay discusiones. Claro, puede ser el policía bueno y el policía malo también. Porque ella dice: a mí, que soy la buena, me quieren voltear, y los directores europeos dicen: nos estamos ajustando nosotros, nos está subiendo el precio del combustible al doble, apagamos las calefacciones, apagamos los monumentos públicos, y ustedes no se van a ajustar. Bueno, es relativo, porque a Macri tampoco le querían prestar la plata a los europeos, y sin embargo Estados Unidos se la dio. Sea para dejar la semilla, el caballo de Troya del Fondo Monetario por décadas, o sea para que Macri ganara las elecciones, o las dos cosas, pero una no le salió y la otra sí. La cuestión es que Massa, que llegó con muchos aliados en Washington, Massa se está quedando cada vez con menos. Uno de los que perdió es Mauricio Claver Carón, Mauricio Claver Carone, como lo quieran llamar, el cubano estadounidense que en el Fondo Monetario empujó a que le den el crédito a Macri cuando era representante de Estados Unidos. Bueno, Massa estuvo con la que lo reemplazó a Claver Carón después de que lo echaron por un escándalo de tráfico de influencias donde benefició a una pareja suya allí en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esta mujer que está aquí con Sergio Massa se llama Irene Mejías Chacón. Irene Mejías Chacón es la interina y va a estar solo un tiempito. ¿Quién puede ocupar la silla del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, el primer accionista es Estados Unidos y el segundo es Argentina. Sorprendente, ¿no? El tercero es Brasil. Joe Biden tiene tomada la decisión de volver a la tradición de que el BID lo presida un latinoamericano. Esa es la mejor forma para Estados Unidos de usar al BID como ariete financiero, pero también político en Latinoamérica. Si es así, al que le tocaría es a la Argentina, que no tuvo nunca un presidente ni un vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Quiso serlo Gustavo Vélez, que fue secretario estratégico de Alberto Fernández durante todo este tiempo, hasta la racia de mediados de este año. La administración Biden le hizo saber a Massa de esta vacancia, pero también le hicieron saber que Argentina hasta ahora no propuso a nadie. ¿Será porque las urgencias de la hora tapan una preocupación que puede ser accesoria, como quién preside
el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿O será que las internas llegan hasta ese punto y que albertistas, cristinistas y masistas no pueden ponerse de acuerdo, ni locos, en quién poner al frente del BID, que podría ayudar a dar el combate en Washington contra las imposiciones del Fondo Monetario? Me da la sensación de que en algún momento lo vamos a saber. Pero sospecho, a partir de este dato, que la dirigencia política, aun cuando le pide a la sociedad cada vez más sacrificios para evitarle sacrificios ulteriores, se sigue dando el lujo de un festival de internas inacabable. Bienvenidos, bienvenidas. Así arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia se conmemoró ayer el Día de la Lealtad Peronista. Es una fecha muy especial en la que el movimiento celebra la lealtad que lo mantiene unido. Este año, la unidad se celebró de una manera muy original. 5 actos diferentes en distintos horarios en distintas partes del país. El peronismo es muy nostálgico de un pasado de gloria. Tal vez por eso le cueste soltar el distanciamiento social de las épocas de pandemia y por eso hicieron 5 actos por separado. Y tal vez sea la pandemia reciente lo que hizo que algunos dirigentes peronistas hayan aprovechado el Día de la Lealtad para lavarse las manos. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlo. Por otro lado, el movimiento peronista es como una familia. A pesar de estar separados, siempre sueñan con una reconciliación amorosa. Bueno, o al menos una reconciliación aunque no sea tan amorosa. Creo que llegó el momento de que el presidente, la vice, se dejen de joder, se junten y empiecen a pensar en serio en el pueblo argentino. Lo que pasa es que lo que une al peronismo no siempre es el amor, a veces es el espanto. Uno escucha a Macri hablar que la sociedad argentina es una sociedad fracasada, mal educado. Macri no piensa como nosotros, él quiere volver a terminar con el Estado. Así y todo, los peronistas conmemoraron el Día de la Lealtad separados. Tal vez el movimiento necesite un diagnóstico preciso de qué es lo que está pasando con el peronismo. ¿Está defraudado por este peronismo, Barreno? Y no tengas duda, está hecho mierda. Ah, entonces si está hecho mierda, necesita a alguien que lo repare. Alguien que se dé maña. A mis amigos, cuando por ahí tengo un ratito de distensión y puedo compartir un asado, les digo que tengo más líos que el plomero del Titanic. No hay caso. Si van a mandar a un plomero a arreglar un barco agujereado, el hundimiento es inevitable. No queda otra que confiar en las nuevas generaciones, que la tienen más clara con las herramientas, como hizo Luis Juez con su hijo. Mirá, culiao, la cara de chupetín que tengo, le sacaste el coso, el peine en la máquina. Me fui a afeitar, boludo, y tenía 0 la máquina, así que me hice una avenida así, me tuve que sacar la barra, culiado. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, no busquen expertos. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. O una máquina de afeitar eléctrica. O algo así. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Autor de este libro, cronista del juicio de las juntas y abogado de muchas de las familias que después de la caída de las leyes de impunidad volvieron a litigar en los juicios de lesa humanidad. Está Pablo Yonto en nuestros estudios. Ya me siento a hablar con él. Antes volvió Lucía Isikoff. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Encantada de estar acá de nuevo. Y para hablar de esto, que ves ya acá en mis espaldas, que es algo que está pasando con Mauricio Macri. Ajá. Como los oráculos griegos, donde los hombres se acercaban a conectar con los dioses, a mirar el futuro, así está hoy la casa de Acasuso de Mauricio Macri. Macri, que está como una especie de home office, se queda en la casa más que en las oficinas de Olivos y empieza a recibir dirigentes que van a Macri a buscar respuestas. Ajá. Y muchas respuestas por ahora no se llevan, pero Macri, ¿sabés qué? A todos, cuando está promediando la reunión, cuando está cerrando, les hace la misma pregunta. ¿Cuál? Les dice, ¿vos cómo lo ves a Horacio? ¿Cómo la ves a Patricia? Como una especie de focus group que hace Macri con la dirigencia, con intendentes, con legisladores, que, bueno, se quedan un poco sorprendidos, le dan su opinión
Y él no dice nada, simplemente los despide y se queda con la información para usarla como a él le parezca. ¿Un focus group o una prueba de lealtad, un poroteo por ahí? Está haciendo un poroteo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Juntos por el Cambio? Y en el PRO, particularmente en este caso. Ellos ven que se exacerbó la interna de la oposición a medida que el gobierno está entrando en una especie de etapa de repliegue. Digo, ven ministros que están volviendo a sus municipios, ven incluso, bueno, la inminente salida de Juan Mansur, el jefe de gabinete, de la que ya se habla, y dicen, el gobierno no ve chances de ganar en 2023, es la nuestra, pero ¿quién va? Entonces se exacerbó hasta el punto de la interna que hasta suspendieron esos almuerzos quincenales que hacían para intentar justamente aplacar la interna. Bueno, no. Casi se agarran a platazos, ¿no? Es cierto, pero imagínate que ahí, intentando hacer un reglamento, intentando, acallar un poco la interna, no funcionaba. Ahora menos, están todos en campaña. Y en esa campaña, Mauricio Macri aparece como una especie de eje ordenador. Pará, ¿y no le preguntan al oráculo ellos también, además de ser preguntados? Por supuesto, le preguntan a Macri qué es lo que va a hacer. Y Macri es una especie de eje ordenador donde dice, bueno, yo acá estoy para tratar de mirar por encima de las divisiones y buscar la unidad. El punto es que nadie lo ve como un eje ordenador, sino que lo están viendo como un candidato que hace recorridas, como un candidato que da entrevistas y deja frases sugestivas, que lanza el libro que hoy se empieza a encontrar en las librerías, el libro de Mauricio Macri, donde está Macri en su estado más puro. Es más, ya hay algunas rispideces, te diría, porque se dice que ha copiado buena parte de las ideas de ese libro de las de Luis Espert. Él lo está diciendo, el propio José Luis Espert está diciendo eso, con lo cual Macri parece más candidato que otra cosa. Pero lo importante es que Macri está haciendo como una especie de juego de acumulación. Él va a ver a último momento, y esto te lo dice gente cercana de Macri, si juega o no juega. Y mientras tanto, juega con la intriga. Y si no juega, apoya a Bullrich. Va a apoyar a alguien. Una de las alternativas, como bien decís, es Patricia Bullrich, pero yo no lo daría por cerrado el tema, porque hay un temor de Mauricio Macri frente a Patricia Bullrich, porque cree que es una dirigente a la que él no inventó. Una dirigente a la que Macri va a poder controlar. Bueno, no está tan seguro. Y con Horacio Rodríguez Larreta hay una especie de tensión. Primero está, la mirada, ¿no? Las distintas miradas de que Larreta está buscando constantemente la amplitud y no va con el nuevo Macri, este Macri en estado puro que quiere ir por todo. Pero también, y te grafico una conversación que se da entre alguien cercano a Larreta y alguien cercano a Mauricio Macri para que entendamos el nivel, ¿no? de la molestia que hay. Esta persona cercana a Larreta, un larretista, vamos a decir, le dice al macrista, que Mauricio deje de tirar leña al fuego. Y la respuesta que obtiene del otro lado es, está tirando leña al fuego con el cajón que ya le armaron ustedes. ¿Por qué Macri no le perdona a Larreta que lo haya querido jubilar antes de tiempo? Entonces, todo eso está por verse, Ale. Y ahí aparece también jugando la carta de María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Una carta que Mauricio Macri pone sobre la mesa, porque cada entrevista que da Mauricio Macri se ocupa de ensalzar la figura de Vidal y decir, ojo que ella también está para competir, también ante las especulaciones de que podría ser un eventual vice de Mauricio Macri, pero él la pone ahí como una carta de negociación. Ella mientras tanto camina, vas a ver sus actividades, sus redes sociales, se mueve como candidata, pero en el macrismo también hay algunas conversaciones, se lo ha escuchado algún exministro de Macri decir, ojo que el gobierno está muy mal. Si el gobierno no llegara a término, ¿por qué no pensar en Vidal como nuestra carta para un gobierno de transición ante una asamblea legislativa? Eso han llegado a decir. Así está, Ale, la interna de Juntos por el Cambio. Y te cierro con esto. Mañana Horacio Rodríguez Larreta va a abrir un nuevo desafío a Mauricio Macri porque es la cumbre del C40. Alcaldes de todo el mundo vienen a Buenos Aires. Va a buscar esa foto, una foto de campaña y una foto con intendentes de todo el interior del país que le va a dar fortaleza, cree Larreta, para la etapa que viene. Gracias, Lu. Y bienvenida de regreso. Vení, vamos a sentarnos ya mismo con Pablo Yonto. Gracias, Pablo, por venir. Un placer. Buenas noches. No, el placer es mío, de verdad, y además por tu trayectoria, es un honor, tu laburo como activista en los medios también. ¿Eras delegado cuando cubriste el juicio de las juntas? Sí, era delegado de los trabajadores de Clarín desde el 84. De ahí este libro que narra eso como cronista, digamos. Claro, este libro se escribió a los 30 años del juicio de las juntas y era una necesidad de contar que quienes sostuvieron el juicio de las juntas fueron los testigos.
los sobrevivientes, los familiares, los organismos y sectores del pueblo que fueron a declarar. ¿Cuántos fueron porteros, los testigos en total? 833 testigos. ¡Wow! Entre abril y agosto del año 85, en uno de los juicios más rápidos de nuestra historia y que confirmaba que cuando hay decisión política del Poder Judicial de hacer los juicios rápidos, se hacen. 833 testigos con audiencias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 3 de la tarde hubo audiencias que terminaron a las 2 de la mañana. Y además, cuando vino la feria judicial, ese periodo que descansa el Poder Judicial 15 días en invierno, también se hicieron audiencias durante esas vacaciones. En la película que está viendo todo el mundo, la de Santiago Mitre, se conmueve mucho la gente con el testimonio de Adriana Calvo. Sin duda. Que fue decisivo, además en el juicio real. Y recuerdo ahora el de Iris Avellaneda, por ejemplo, la mamá del negrito Avellaneda, militante del PC, al que empalan y tiran al río, presumiblemente vivo. Uruguay, sí. ¿No? Aparece en Uruguay. ¿Qué otro testimonio vos recordás que te haya impactado mucho cuando lo cubriste? Los otros dos fueron el de Pablo Díaz, que en aquel momento para nosotros era Pablito Díaz, que era sobreviviente de la Noche de los Lápices, aparecía la Noche de los Lápices por primera vez en una escena pública muy fuerte, y el de Víctor Basterra, el sobreviviente de la ESMA. El fotógrafo. Claro, que había trabajado como fotógrafo dentro de la ESMA y que había sacado en una tarea militante, sí heroica, de a poquito los negativos y las fotos de los represores y de muchos de los desaparecidos que habían llevado a la ESMA, la metía entre su ropa, en los calzoncillos, para llevarla, y con él habíamos trabajado en el CELS previo a su testimonio para que, bueno, en ese momento que era enfrentarse a los abogados defensores de los genocidas, alguien que había logrado sacarles prueba contra ellos, ¿no? ¿Vos qué edad tenías en ese momento? 25 años. Wow. Hablaste de decisión política. ¿Qué rol le asignás vos en retrospectiva a Alfonsín para que se hiciera este juicio? Sin dudas que fue... viste que a Alfonsín se le dice el padre de la democracia. Yo creo que es el padre del juicio a las juntas. El padre de la democracia en realidad son las madres de la democracia, son las madres de la Plaza de Mayo, la lucha que hicieron para luchar contra la dictadura y que se fuese la dictadura. Digo, en la primera línea estuvieron las madres. Alfonsín hizo mucho, pero sí, sin duda fue quien empujó para que se hiciera este juicio a la Junta frente a la negativa de decenas de dirigentes radicales, sobre todo de los sectores más derechosos del radicalismo, que no querían el juicio a la Junta. En el libro ahí contamos de entrada esa dificultad que había de, bueno, cómo hacer el juicio a las Juntas, que Alfonsín, entre otros, tuvo que recurrir a abogados, juristas, Carlos Nino, Malamud, para diseñar un plan que no les permitiera a los militares escapar del juzgamiento, porque el error que comete Alfonsín, o sea, pese a toda su voluntad y que hay que reconocerle que es sin dudas el padre del juicio a la Junta, el error que comete es creer que los militares se iban a juzgar solos. Por eso el decreto que sacó el 158 a 3 días de asumir decía que el Consejo Supremo tenía que juzgar a estos 9 comandantes. El Consejo Supremo arranca... Se toma un añito. Se toma un año. Claro. No hace nada, al revés, los libera muchos de ellos, y ahí la Cámara Federal le saca el expediente. Estaba contemplado, ¿no?, que si no juzgaba el Consejo, la Cámara Federal de los civiles tomaba el juicio y lo hacía, y lo hizo efectivamente en 1985. Vos sos muy riguroso como abogado y lo fuiste también como periodista, pero te pido sentimiento en esta descripción. ¿Cómo fue estar en ese recinto que uno ve ahora en la película, que es el real, tan cerca de testimonios del horror narrados además por sus víctimas y en presencia de sus victimarios que estaban ahí también? Si nosotros, los que veníamos de los organismos, ya algunos tomando declaraciones en los organismos, yo las tomaba en el CELS, nos sentimos muy golpeados con lo que escuchábamos en el juicio a la Junta. Me imagino lo que fue para los demás, los que no venían de la experiencia de escuchar testimonio. Golpeó mucho, lloramos mucho en los palcos de periodistas que se ven a los dos costados
en la película y que efectivamente estábamos a los costados del público. Se lloró mucho con Adriana Calvo, con Avellaneda, con Iris Avellaneda, se lloró mucho con padres que dieron testimonio, y se lloró mucho en el momento de la sentencia, ¿no? La sentencia, escuchar la palabra condenan a Videla, condenan a Macera, era muy fuerte. Después vino la bronca por las absoluciones, tuvimos la bronca, pero sí, fue una experiencia. ¿Vos tuviste Borges fue a la audiencia que declaró Víctor Basterra, y no aguantó, escuchó a Víctor y se retiró. Después de Víctor hubo más testigos, se retiró. Nosotros salimos en ese momento para agarrarlo en el hall a ver si daba alguna declaración, y él dijo una frase que no era una frase súper genial, hemos descendido a los infiernos, o he descendido a los infiernos, dijo, pero después se fue a escribir, y escribió, sí, un artículo brillante en el que puso el foco en los defensores, ¿no? O sea, una especie de pregunta, ¿cómo son capaces los defensores de defender a estos tipos? Un Borges que había en su momento apoyado a Videla, ¿no? Sí. Y que después se arrepintió. Tuvo esa potencia el juicio también, ¿no? Después se arrepintió y que además firmó solicitadas, esto también hay que decirlo. En 1979 Borges empieza a firmar solicitadas a favor de los desaparecidos. Pablo, como periodista, para Clarín, que lo cubrías, ¿tuviste alguna presión? No, presión no, lo que sí hubo indicaciones de Joaquín Morales Solá, que era el jefe nuestro de política. Él lo que nos había dado una orden que yo siempre cuento, lamentablemente la cumplí yo, que fue crónicas, no opiniones. La opinión la daba él los domingos en el panorama político de Clarín. Y en esto la cobertura de Clarín fue una cobertura muy, muy fría, la hicimos fría, producto de obedecer esa orden, frente a lo que eran realmente coberturas extraordinarias, que eran, por ejemplo, las de la revista El Periodista, donde estaba Horacio Berbisky cubriendo el juicio, o, por ejemplo, el diario La Voz, que tenía como columnista a Eduardo Luis Duhalde. Y ahí había análisis de cada una de las audiencias. Acordate que las audiencias eran día por día. Sí. O sea, esto era como en un día tenías que analizar 11 testimonios por ahí. Y esto había que hacerlo, y ellos dos y otros periodistas lo lograron hacer. Por eso el libro para mí fue una especie de revancha, ¿no? De poder opinar sobre lo que no había podido opinar. Yo pongo en el libro una fría crónica mía, ¿no? De las que salió publicada con mi nombre y apellido, para que se vea, bueno, lo que yo tenía que hacer ahí y que no hay que hacer. Digo, el periodista tiene que dar una pelea más fuerte por imponer sus opiniones. Para eso estamos, ¿no? Pablo, quiero que en el último tramito, en los últimos minutos que tenemos, me cuentes cómo están hoy los juicios que se reabrieron a partir de la derogación de las leyes de impunidad a principio del gobierno de Néstor Kirchner. Bien, lo bueno que tuvo este juicio es que permitió que los juicios continuaran, pese a todo lo que hizo primero el radicalismo en aquel momento para ir consagrando los niveles de impunidad. El radicalismo quería niveles de impunidad, ¿no? Decía, bueno, primero la Junta, después vamos a ver qué pasa con los oficiales de mayor jerarquía, que eso la sentencia del juicio de las juntas lo pone en el punto 30, dice que deben continuar el juzgamiento de los jefes de zona, de los jefes de área. Bueno, pero en el medio las azonadas militares también presionaban, ¿no? Seguro, por eso ese equilibrio al final se rompe cuando los levantamientos de Semana Santa imponen a Alfonsín primero el punto final, después la obediencia de vida y finalmente Menem con los indultos. Bueno, pero ahora hay decenas de juicios en todo el país. Ahora hay juicios. Vos representás a los familiares en varios. Sí. Tenemos juicios lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, distintos juicios. La diferencia es que los juicios ahora, hay juicios que se hace una audiencia cada 15 días, lamentablemente, juicios que se hacen una vez por semana, y nosotros les decimos a los jueces y las juezas, sigan el ejemplo del juicio a la Junta, que un juicio tenía audiencias todos los días, y ahora tenemos un juicio con audiencias cada semana,
cuando debería ser al revés, porque hoy los testigos, las madres, los padres, Claro, y los 40 propios años después. genocidas tienen 80 y pico, 90 años. Pero sí, hoy hay juicios en todo el país y yo creo que el juicio a las juntas, no sé si es, pero no sé si es la única cuestión político, jurídico, judicial, histórica que hoy nos enorgullece a todas y todos. La verdad que ¿no? sí, Pablo. Creo que sí, y los juicios me parece que también. O sea, Bueno, busquen este libro, que lo van a encontrar por ahí, El juicio que no se vio, la crónica y la revisita de Pablo Yonto de aquel juicio que cubrió a sus tiernos 25 años. Gracias de corazón por venir y por dar testimonio de todo este tiempo. no, gracias a vos. Con ustedes nos reencontramos el martes que viene a las 11, como siempre, acá en la pantalla de C5N. Chau.